Seguimos el desarrollo desde aquí, desde la sede de la Fundación 11, aquí en Madrid, de esta edición del Congreso del 50 aniversario de la Liga Reumatológica Española. Una liga que nació hace ni más ni menos que 50 años con el objetivo de ayudar a las personas que sufren enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, además de colaborar con profesionales sanitarios en la investigación de nuevos tratamientos que contribuyan a aliviar el dolor de tantas personas que sufren a diario estas enfermedades que suponen, recordemos, más de 250 patologías diferentes y que además las sufren, además están diagnosticadas más de 12 millones de pacientes en España. Por lo tanto, en este congreso, en el Congreso Nacional de Pacientes y Profesionales de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas, se están dando cita un número importante de prestigiosos investigadores y representantes de entidades científicas, por una parte, medios de comunicación y asociaciones de pacientes. Además, también se exponen novedosos trabajos liderados precisamente por la LIRE, como el estudio sobre el dolor y la salud mental que hemos comentado en otras entrevistas, también la presentación del mapa que recoge las necesidades asistenciales, recursos e infraestructura de los pacientes con enfermedades, como hemos dicho, reumáticas y musculoesqueléticas. Vamos a charlar durante unos minutos con Cuca Paulo. Hola Cuca, ¿qué tal? Hola, buenas Encantado, tardes. muchas gracias. Muchas gracias. Cuca Paulo es la presidenta de la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Autoinflamatorios. Y de entrada, Cuca, ahora explicaremos esta asociación, quiénes sois, qué hacéis, cómo funcionáis, pero antes me gustaría, porque ahora precisamente hace pocos minutos Cuca acaba de participar en una mesa redonda interesantísima. Me gustaría, y ahora que llevamos ya unas horas de congreso, que nos dieras tu percepción de lo vivido hasta ahora aquí en la sede de la Fundación 11. ¿Qué expectativas ha creado o está creando este congreso? Bueno, pues yo creo que una de las cosas fundamentales es que tenemos grandes retos futuros, que vienen momentos difíciles para las entidades en el tema de financiación. Tenemos que profesionalizarnos, tenemos que buscar relevo generacional, que esto es un problema importante en todo el movimiento asociativo. Sí. Y bueno, pues que el compañerismo, el trabajo en red es fundamental para superar todos estos retos, y las entidades paraguas tienen que hacer un papel fundamental en estos retos también a la hora de ayudar a las entidades pequeñas a sobrevivir realmente. Claro. Hay un aspecto que me ha llamado la atención cuando Cuca acaba de referirse al relevo generacional, en el sentido que afecta a las entidades, a las asociaciones de pacientes, porque hablando antes con la doctora Loreto Carmona, decía lo mismo, pero en relación a los reumatólogos. Parece que Sí. el relevo generacional en el ámbito de la reumatología tampoco pasa por un buen momento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista, desde el ámbito de las entidades, de las asociaciones? Bueno, yo ¿Por creo qué no que se produce de manera, digamos, más fluida este relevo? sí, yo creo que es un problema no del movimiento asociativo ni profesional, es un problema social. Sí. Hay poco compromiso social. Entonces, bueno, creo que para formar parte de una asociación es fundamental comprometerte contigo mismo y el colectivo al que perteneces, Claro. y comprometerte con el resto de compañeros que están en tu misma situación. Hay poco compromiso, Hay y las poco redes compromiso. sociales son las que marcan, y el postureo es lo que marca, no el compromiso. Claro. La responsabilidad, es que va un poco Sí, sí, sí. Y cuando asociado. hablamos de una patología o de unas patologías, como es el conjunto de enfermedades reumatológicas y musculoesqueléticas, ahí me temo que poco postureo cabe, porque la Poco. realidad que viven los pacientes es muy distinta, es diferente. Sí, lo que pasa es que la sociedad marca demasiado, ¿no? Y el postureo marca demasiado. Parece que si no somos todos happy, no Claro, existimos, ¿vale? claro. Entonces, claro, muchas veces el propio paciente niega su patología y no se acerca a las asociaciones también porque no quiere tener ese carné
de estoy mal, no Claro, soy sí, la sí, parte sí, sí. happy de la sociedad. Entre comillas, una especie de estigma, ¿no? Sí. Que marca algunas patologías que además en el caso de la reumatología, también lo hemos hablado anteriormente, tiene muy poca visibilidad social. Tienen muy poca visibilidad social. Además hay que tener en cuenta que muchas de estas patologías son poco frecuentes. Claro. ¿Vale? Entonces, todas las patologías poco frecuentes, que en reumatología hay muchas, encima afectan a un colectivo mucho más pequeño de la sociedad, con lo cual, si somos poco conocidos, no tenemos pues bueno, una afectación física que Sí, sea visible, exactamente. ¿vale? Muchas de estas tenemos una sí. discapacidad orgánica, Claro. o sea, que afecta a órganos internos, y además son sistémicas, quiero decir, que son enfermedades Sí, muy sí, complejas, sí. pero pues bueno, socialmente pues Claro. no. Uno puede llegar a pensar desde el desconocimiento que tal o cual persona aparentemente está bien, y no son capaces de entender que esa persona está sufriendo interiormente pues un nivel determinado de dolor articular, de dolor musculoesquelético que no afecta a su aspecto. Efectivamente. Claro. Por ejemplo, todas las enfermedades autoinflamatorias son enfermedades que, bueno, visiblemente el paciente puede tener un aspecto muy saludable, además. Exactamente, sí. Y tener dolor en cualquier órgano porque son sistémicas. Puede, sobre todo, un cansancio extremo. Hay veces que hay pacientes que te dicen, es que me cuesta abrir los ojos. Claro, el propio cansancio es un decaimiento importante. Y esto no es una excusa, es una realidad. Es una realidad. Que se vive día a día. Que se vive día a día, Claro. y empieza desde la infancia. Los autoinflamatorios en la mayoría de los casos son enfermedades genéticas, y los niños tienen, pues bueno, hay veces que al profesorado, porque empezamos ya el primer problema en el cole, entender que ese niño pues está jugando en el patio y entra en clase y no quiere hacer nada. Y te dice, qué casualidad. Y dices, no, es que ya se ha cansado. No solo el profesorado, sus propios compañeros. Llega un momento que no acaban de entender pues por qué ese niño o esa niña pues está apático, se aísla, no comparte con los demás determinados juegos. O se enfada porque un niño no sabe gestionar el dolor y el cansancio, Claro. no entiende lo que le pasa, se enfada y se porta mal. Bueno, pero este mismo ejemplo lo podemos trasladar a la edad adulta. A la edad adulta, por supuesto. A la tercera edad. Por supuesto. Porque precisamente el tema de la longevidad, por suerte cada vez vivimos más años, pero al tiempo eso supone un riesgo añadido de sufrir estas y otras patologías con las cuales hemos de convivir. Efectivamente, el cole es el primer lugar, ¿vale? Claro. El cole y la familia, pues quitando de los padres y hermanos, ¿no? Cuando pasamos a primos y eso es el primer lugar de sociabilización, pero luego, pues bueno, está la vida laboral, está la vida de tu propia familia, que cuando te montas una pareja, quiero decir que se va complicando todo muchísimo más, claro. Claro, y puede llegar a complicarse hasta límites insospechados, porque en muchos casos no existe, o el paciente o su entorno familiar no tiene ni el conocimiento ni la formación suficiente para afrontar esta sintomatología. Sí, nosotros recomendamos el que se acerquen a la asociación, primero porque se les va a acompañar en todo su camino vital, ¿vale? Por los profesionales, pues el psicólogo, el trabajador social le va a ir acompañando. Sí. Por otra parte, que aprenda sobre su patología y a gestionar su propia patología, porque no hay dos pacientes iguales. Entonces, cada uno tiene que aprender qué me causa brote, qué no me causa brote, tiene que aprender a gestionarse. Y además, perdón, con la dificultad de que estamos hablando de 250 patologías diferentes, y muchas de ellas raras o poco frecuentes. Con lo cual esto complica mucho más todo el proceso. Claro, entonces primero hay que aceptar que tienes una enfermedad crónica. Claro. Luego tienes que aceptar y aprender a convivir con la enfermedad. Quiero decir que es un proceso complicado. Y luego emocionalmente se tienen muchos altibajos. Sin porque duda, claro, si la enfermedad va mejor, pues emocionalmente uno va mejor. Si la enfermedad va peor, pues bueno, pues hay un decaimiento. Quiero decir que hay que fortalecer también emocionalmente. Sí. Cuca, Paulo, antes de continuar, decíamos antes que eres la presidenta de la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Autoinflamatorios. Esta deduzco que es una de las 250 enfermedades reumatológicas que están diagnosticadas. Pero básicamente, para
que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. ¿En qué consiste esta Bueno, pues, patología? la fiebre mediterránea familiar es la más frecuente de los autoinflamatorios y en general los autoinflamatorios son un conjunto de enfermedades que son crónicas, que son raras, que son inflamatorias, que son inflamaciones recurrentes. Muchas de ellas tienen fiebre recurrente también, dolor y cansancio crónico, y producen discapacidad orgánica. Esto es lo genérico de estas patologías. Bueno, y son sistémicas, que esto es muy importante. Afectan a cualquier órgano. Pueden afectar a los ojos, a las articulaciones, pero también a órganos vitales, corazón, riñón, hígado. Quiero decir que son Por enfermedades tanto, complejas. Complejas y que, no sé, desde el desconocimiento, hasta qué punto pueden llegar a ser muy graves para el paciente. Pueden ser muy graves y sobre todo muy invalidantes. Quiero decir, no nos damos cuenta que el cansancio y el dolor crónico son cosas muy invalidantes. Y luego la inflamación de repetición produce una proteína que se llama amiloide. La amiloide produce una enfermedad que es amiloidosis. Y la amiloidosis ya es una enfermedad muy grave. Claro, muy grave. No, sin duda. Siendo como es en este caso esta patología crónica, ¿existen tratamientos para paliar esa sintomatología que va progresando en el tiempo? Vamos a ver, existen... O sea, quiero decir, perdón, al paciente diagnosticado se le puede tratar para mejorar de manera, digamos, razonable su calidad de vida. Vamos a ver, nosotros tenemos varias dianas terapéuticas, ¿vale? Lo ideal sería que la primera diana no se hiciera efecto. Claro. Si existen más es porque la primera diana no hace efecto. Claro, claro. Y luego, en distintas etapas de la vida, pues bueno, como hay cosas que son desencadenantes de brotes, pues se pueden necesitar, dianas terapéuticas más complejas. Pero no son, quiero decir, no son tratamientos que te quedan asintomáticos. Quiero decir, mejora los brotes y el brote se espacia en el tiempo, pero no desaparece. Pero no los eliminan, no resuelven. No. Las consecuencias. De hecho, muchos pacientes se llevan una gran decepción cuando empiezan con una diana terapéutica ya un poquito más elevada, porque piensan que con eso se van a quedar. Y claro, llegan a la asociación hechos polvos diciendo, es que es que tú no te has curado. Por lo tanto, deduzco, Cuca, Paulo, que en este aspecto, en concreto, refiriéndome a esta patología, la investigación es clave, ¿no? ¿En qué momento estamos en cuanto a la investigación de esta patología? Vamos a ver, como son muchos autoinflamatorios, sí que es verdad que yo llevo 20 años en el mundo de los autoinflamatorios y la verdad es que ha habido un cambio espectacular. Quiero decir que en todos los congresos internacionales salen síndromes nuevos, mutaciones nuevas. Quiero decir que se está investigando a nivel internacional. Y hoy, con las nuevas tecnologías, los congresos y demás, la información pasa de un país a otro. Quiero decir que en eso vamos mejorando, pero no al mismo ritmo en temas de tratamiento y calidad de vida de pacientes, ¿vale? Se diagnostican más porque son más conocidas, afortunadamente, y tenemos genéticamente más herramientas para diagnosticar, pero la diana terapéutica no va al mismo ritmo y la calidad de vida del paciente pues tampoco. Quiero decir, ojalá, ¿vale? Claro. Y también tenemos otro problema en el sistema sanitario, es que hay poco tiempo en la consulta para hablar con el paciente. Entonces, los parámetros clínicos pueden mejorar, sin embargo, no la calidad de vida. Quiero decir, que yo puedo mejorar mis parámetros clínicos, pero poder tener una vida laboral y nada más. Quiero decir, emocionalmente sigo mal porque no tengo ni ocio, ni vida familiar, quiero decir, que me permite el tratamiento tener trabajo, pero no me permite desarrollarme como persona, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que todavía mucho margen de mejora. Bien, Cuca, hay otro aspecto... Hay muchos aspectos clave, no podemos abordarlos todos porque el tiempo es limitado, pero un paciente
diagnosticado de una enfermedad crónica, esta o cualquier otra de las 250 que hemos comentado. Es que cuando digo 250, parece increíble que el abanico sea tan amplio. Es que hace unos años todo era reuma. Claro, claro, y que tenga tanta capacidad de alcance este tipo de patologías reumatológicas y musculoesqueléticas. Bien, lo que decía, un paciente diagnosticado de una enfermedad crónica, ¿hasta qué punto para ese paciente es básico, es fundamental acercarse, asociarse a una entidad, a una asociación, en este caso, que de una forma u otra le represente a él y a sus necesidades como paciente? ¿Por qué es tan importante esto? Pues por varios motivos, pero el primero es que le van a acompañar en la aceptación de la enfermedad, que esto es vital. Si tú no has aceptado que eres un paciente crónico, difícilmente vas a llevar la enfermedad y el pronóstico va a ser mucho peor, porque no solo necesitamos un tratamiento farmacológico, necesitamos un tratamiento más genérico y eso implica cambios de hábitos de vida. Entonces, todo esto necesita un proceso, cada persona tiene un proceso y cada persona lo asume a su manera. Y necesitas un acompañamiento para todo eso. ¿Vale? La consulta médica, eso no te lo va a dar. Entonces necesitas una parte, esa parte solucionarla de otra manera. Claro, recordemos que la consulta médica está básicamente orientada al diagnóstico y al tratamiento, pero la parte social, la parte humana, la parte de aceptación del paciente depende de él directamente y del apoyo que pueda recibir. Exacto. Y luego la asociación se va a encontrar con una serie de iguales que han sido diagnosticados anteriormente, que le va a ayudar en el proceso. O sea, la ayuda entre iguales es muy importante, pero es que además las asociaciones cubrimos necesidades no cubiertas porque tenemos como personal, tenemos profesionales y tenemos psicólogos especializados en nuestra patología y nuestras necesidades. Claro. El trabajador social que te va a ayudar a buscar recursos como puede ser pues un certificado de discapacidad o asesorar al centro educativo cómo se debe hacer pues toda la integración de ese niño y la participación de ese niño en el centro o en el mundo laboral. Claro. Cómo hay que adaptar el puesto de trabajo. Pues todo eso es fundamental. Por tanto, es fundamental recibir el apoyo de este núcleo de profesionales que conforman la asociación. Y además la asociación no solo te va a prestar servicios, la asociación además contribuye, porque sobre todo en las patologías poco frecuentes, a la investigación de la patología, con lo cual egoístamente, si tú te comprometes con tu propio colectivo, te estás ayudando a ti mismo. Sin duda, sin duda. Entonces, es fundamental en muchos aspectos para que te resuelva y te ayude a resolver problemas del día a día, para reivindicar a la administración pues que hay una serie de cosas que tiene que haber de ámbitos de mejora, y el tema de la investigación y que la sociedad conozca estas patologías, lo que estamos haciendo hoy, ahora mismo. Sí. O sea, esto es fundamental. A nivel individual no tenemos capacidad. Esto tiene que ser como colectivo. Bien, dicho esto, hay otro aspecto que me gustaría comentar en relación a las asociaciones de pacientes. Porque, claro, quizá, no sé si puede ser un pequeño malentendido o un error de comprensión, no sé cómo definirlo, pero hay que decir que las asociaciones de pacientes no son empresas de servicio, ¿correcto? Es decir, entiendo que lo que hacéis es prestar servicios que no cubre, o algunos de los servicios que no cubre la administración, pero también hacéis otras cosas, ¿no? Por ejemplo, divulgación, por ejemplo, tenéis también un componente reivindicativo, ¿no? Vamos a explicarlo esto. Pues efectivamente hacemos muchas cosas y además que no son visibles, que no se conocen como la propia a nivel enfermedad, social, claro, porque, por ejemplo, derechos. O sea, cuando tú preguntas a la población en general si vas a hacer una entrevista por la calle, ¿quién defiende los derechos de los pacientes? Pacientes somos todos, porque antes o después pasamos por el sistema sanitario. Al menos potencialmente lo somos. ¿Vale? Entonces, dices, ¿quién defiende los derechos? La gente generalmente te dice, pues, las administraciones públicas sanitarias, ¿no? Que son las que gestionan, y dices, sí, gestionan, pero no defienden nuestros derechos. Claro.
Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Gestionar que defender. Entonces, ¿quién defiende los derechos realmente de los pacientes? Las entidades de pacientes. Entonces, esta parte además es silenciosa porque se hacen despachos, porque se hace, quiero decir, que no se ve, pero realmente se han conquistado muchos derechos gracias a las asociaciones de pacientes. Sin duda. Por ejemplo, pues los diabéticos han conseguido que las agujas sean mejores porque se tienen que pinchar todos los días y que, aunque sean más caras, la administración las incorpore. Pues, no sé, incluso en los hospitales ya empieza a preguntarse a los pacientes y a lo mejor pues se les dice, oye, pues las sillas no son cómodas o tal patología no puede sentarse de tal manera. O todo eso es gracias al trabajo de las asociaciones, porque al final las asociaciones de pacientes son las que mejor conocen las deficiencias del sistema porque somos los máximos usuarios del sistema. Claro, pero si antes decíamos que en general hablamos... las patologías reumatológicas y musculoesqueléticas son prácticamente invisibles a nivel de la sociedad. No sé hasta qué punto también lo son las asociaciones de pacientes, que no son conocidas por muchísima gente, incluso por personas que sufren determinadas patologías y que desconocen pues que existe tal o cual asociación que está trabajando, entre comillas, en la sombra, desde el despacho, como decíamos antes, para defender sus intereses, para gestionar su patología. Y eso mucha gente no lo conoce. No lo conoce ni los pacientes ni los profesionales de la salud. Claro. ¿Vale? Porque nosotros reivindicamos mucho que el profesional de la salud prescriba asociaciones. Pero claro, difícilmente va a prescribir algo que no conoce. Si no las conoce. ¿Vale? Igual que no puede prescribir no puede, no sé, diagnosticar una enfermedad que no conoce. Pues es exactamente lo mismo. ¿Y el factor clave dónde estaría para conseguir que, en general, las asociaciones de pacientes den ese empujón definitivo y consigan ese reconocimiento, más que reconocimiento, ese conocimiento, ese acercamiento social? Pues una de las cosas que hemos comentado antes en la mesa redonda, y yo creo que realmente es muy buena solución, es que el propio Ministerio de Sanidad lo incorpore como... O sea, incorpore a las asociaciones como agente del sistema sanitario. Claro. Pero lo incorpore de verdad. Entonces, y no porque un médico conozca a una asociación le diga a su paciente, toma, sino que haya un listado del ministerio, que nos tengamos que acreditar y demostrar que realmente aportamos valor, ¿vale? Y que no somos peligrosos porque estamos hablando de temas de salud. Y pues una vez nos acreditan y tal, pues que el propio ministerio tenga un listado y el profesional le pueda decir al paciente, toma, pero el propio paciente pueda entrar en la web del ministerio y ver las entidades que están acreditadas. Esa sería una alternativa, pero ¿viable? ¿O hasta qué punto sería viable? Eso yo no considero que sea, porque además es que hoy todo el mundo busca en internet, quiero decir que eso es bastante fácil, incluso que te puedas descargar un tríptico que te ha proporcionado la asociación. Sin duda. O sea, te lo imprimes y ya está. Pues veremos esa reivindicación, esa demanda, si llega a buen puerto y se obtiene una respuesta en positivo. Vamos a concluir, Cuca Paulo, con una cuestión que también tiene a los pacientes como protagonistas, porque los pacientes sí o sí entiendo que son una pieza clave dentro del contexto del Sistema Nacional de Salud, pero deberían o deben, o no sé hasta qué punto están participando en igualdad de condiciones con otros agentes dentro del sistema. Con esto concluimos. No, mi experiencia es que somos floreros. O sea, se nos lleva para hacer una foto porque queda bien, porque es la moda, es la última tendencia, el paciente tiene que estar presente y bueno, estamos en muchos comités, en muchas cosas, pero como floreros no estamos en igualdad, ya no estamos en igualdad de condiciones teniendo en cuenta que estamos mal. ¿Vale? Entonces, claro, el que nos cuida y el que nos tiene que cuidar siempre tiene una posición de poder respecto a la vulnerabilidad de la enfermedad. Ya empezamos con eso. Y luego no se nos tiene en cuenta de la misma manera que se tiene en cuenta la opinión de un jefe de servicio de un hospital. Entiendo. ¿Vale? Entonces, claro, esto tendríamos que igualarlo. Y ya no solo la voz del paciente como paciente, sino los profesionales que trabajan en las propias organizaciones. Quiero decir, que el psicólogo de una asociación
puede aportar mucho más del problema emocional que puedo aportar yo. Y puede hablar de profesional a profesional. Quiero decir claro. que podemos aportar muchísimo valor al sistema, porque igual que ponemos en valor las virtudes del sistema, que las tiene, ¿vale? Claro, evidentemente. También podemos decir los puntos de mejora porque somos los usuarios. Entonces creo que como sociedad ganaríamos todos. Incluso sería mucho más rentable el sistema sanitario si se tuviera más en cuenta nuestra opinión, porque si participamos va a ser más fácil que cumplamos luego pues los tratamientos, la adherencia al tratamiento. Sí, claro. Todas las organizaciones y la propia la propia administración te está diciendo que hay un 50% de adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas. Sí, es evidente. El paciente que conoce su patología, claro, que está formado, que se implica en ella, es un paciente que tendrá una mayor adherencia terapéutica, que va a aportar conocimiento a otros pacientes dentro de la propia asociación y que va a ser más colaborativo con el propio médico que va a aprender que le prescribe. a prepararse la Claro. consulta. O sea, yo no Sí, voy sí, a la sí. consulta a ver qué pasa. No, si No, yo claro. llevo mi consulta preparada, va a ser más eficaz esa Más consulta eficaz, para las dos partes. Claro. Con lo Y eso cual, va a repercutir en positivo en la evolución a diferentes en la niveles. evolución y en la rentabilización de Claro. recursos Claro, sanitarios. es que todo es un conjunto. Todo va liado. Todo es un conjunto. Por tanto, ya han visto ustedes una entrevista reivindicativa en el mejor sentido de la palabra. Así que, Cuca Paulo, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchos éxitos y mucha suerte en todo ese conjunto de reivindicaciones, en todo ese amplio abanico de reivindicaciones que, vuelvo a repetir, espero que lleguen a buen puerto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Cuca Paulo, que nos ha acompañado, es la presidenta de la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Autoinflamatorios.